clase, quiero pedirles que vayan buscando Marcos capítulo 9. Vamos a ir a los versículos 30. Vamos a estar leyendo del 30 al 50. Vamos a esperar que los niños salgan. Marcos capítulo 9, del 30 al 50. Seguimos con la serie de Marcos. El domingo pasado vimos la suficiencia del rey, un rey que mostró su gloria y su grandeza en la transfiguración, pero que luego nos mostró también cómo ese poder y esa grandeza seguían vigentes en el valle de la vida. Hoy vamos a ver una imagen igual, con contraste y grandes diferencias. Pero antes de entrar allí, quiero que hagamos una oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, nuevamente nos presentamos a ti con el deseo de que tú ilumines nuestras mentes, con el deseo de que tú nos hables, con el deseo de que tú nos animes, nos alientes, nos exhortes y nos corrijas, Señor. Amado Padre, de nuevo, que Cristo sea exaltado en este texto. Que podamos verlo a Él glorioso de una forma clara en este pasaje. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Esta mañana quiero hacerles una oferta. Es una oferta extraordinaria. Quiero ofrecerles a Jesús. Quiero ofrecerles a Jesús como su rey. Y la razón por la que quiero ofrecerle a Jesús como su rey es porque yo quiero de todo corazón que todos ustedes sean felices. Quiero que ustedes verdaderamente puedan experimentar una vida plena. Quiero que puedan experimentar el gran amor y felicidad que Jesús nos da. Pero no solamente en el ámbito espiritual, quiero también que experimenten la vida abundante que Jesús ofrece. Quiero que vivan de verdad en victoria en victoria. Quiero que vivan una vida donde puedan descubrir sus dones, sus talentos. Una vida donde descubran su propósito. Donde todos los sueños que Dios ha puesto en su corazón puedan ser alcanzados. Quiero que puedan ser líderes, personas de influencia donde quiera que vayan y que puedan generar un gran impacto en todo lugar. Quiero que vivan una vida llena de fruto abundante. Y quiero que ustedes experimenten, como dice el Salmo 23, que la misericordia y el bien los seguirán por el resto de sus días. Y por eso esta mañana quiero ofrecerles a Jesús. Algunos me están mirando de forma rara. Puedo ver un poco de confusión en sus rostros. Imagino que mientras decía todas estas cosas, quizás para algunos se venía la pregunta, ¿es eso lo que Jesús me ofrece? ¿Es eso lo que Dios quiere hacer en mi vida? Quizás para algunos de ustedes haya sido fácil reconocer que no hice una presentación fiel del Evangelio. Quizás para algunos de ustedes haya sido fácil encontrar algunas declaraciones que hice que quizás no se ajustan al mensaje de la Biblia. Y es posible que puedas reconocer esa falsa presentación del Evangelio que acabo de hacer. Estoy seguro que hay quienes teológicamente pueden rechazar eso y decir, lo puedo discernir, lo puedo ver. Creo que Eddie se está alejando de lo que la Biblia enseña. Pero déjame desafiarte con algo. La realidad de tu vida y la mía demuestra que aunque nosotros podamos rechazar teológicamente este tipo de evangelio centrado en tu felicidad y centrado en tus necesidades y centrado en el ser humano, a pesar de que tú y yo podamos rechazar eso teológicamente, muchas veces tú y yo vivimos abrazando ese evangelio en la práctica. Rechazamos el evangelio centrado en el yo, pero vivimos como si el yo fuera lo más importante en este mundo.
Sabemos que el evangelio no gira alrededor de mi persona y mi felicidad, pero al mismo tiempo nos sentimos como si nosotros fuéramos el personaje principal de toda historia. Todo se trata acerca de mí. Todo esto nos demuestra, amados hermanos y amigos, que podemos comprender el evangelio de forma intelectual y podemos entender qué fue lo que Jesús vino a hacer, pero fallamos en entender las implicaciones del evangelio para nuestras vidas. Y cuando esto ocurre, el problema no es que simplemente nos falte información. El problema es que no comprendemos la forma en cómo tenemos que vivir nosotros a la luz de la cruz de Jesús. Y para tu consuelo, empecé muy regañón, lo siento, pero para tu consuelo, este fue el problema de los discípulos en Marcos capítulo 9. Verás, tú y yo no somos los únicos que luchamos con esto. Los mismos apóstoles de Jesús sufrieron este mal en carne viva. Aquellos que caminaron con el Señor por 3 años, que escucharon de primera mano el evangelio, que vieron todos los milagros y lo que Jesús hacía, fallaron, al igual que tú y yo lo hacemos, en entender no solamente el mensaje en sí, sino qué implicación tiene eso para mi vida. Y Marcos nos va a mostrar en 2 escenas la falta de entendimiento en la vida de los discípulos. Esta era una característica en la vida de los discípulos. Desde Marcos, desde el capítulo prácticamente 3 en adelante, Jesús va a empezar a exhortar y a reprender a los discípulos por su falta de entendimiento. No entienden que Jesús puede multiplicar los panes y los peces. No entienden que Jesús ha venido a morir. No entienden que Jesús tiene poder y autoridad ilimitados. Tienen temor. Y el día de hoy vamos a ver cómo ellos creen que a la luz de un rey sufriente, ellos siguen siendo los más importantes de la historia. Pero ¿qué es exactamente lo que ellos no entendían? Marcos nos muestra que los discípulos no habían comprendido la cruz del rey. Y por lo tanto, ellos mismos no estaban dispuestos a cargar su propia cruz. Esta es nuestra tesis de hoy. En esta mañana, el punto de este pasaje es que todo seguidor del rey debe, en primer lugar, comprender la cruz de Jesús y como consecuencia de eso debe estar dispuesto a llevar su propia cruz en su vida. Estos son los 2 puntos de nuestro sermón esta mañana. Así que quiero pedirte que me acompañes a Marcos capítulo 9, versículo 30. Y vamos a leer hasta el versículo 50. Una sección larga y que pareciera que tuviera diferentes temas, pero que realmente nos está apuntando a un mismo argumento. Marcos capítulo 9, versículo 30 dice así: saliendo de allí, iban pasando por Galilea, y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en mano de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. Llegaron a Capernaum y estando ya en casa, Jesús les preguntaba qué discutían en el camino. Pero ellos guardaron silencio porque en el camino estaban discutiendo entre sí quién de ellos era el mayor. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando un niño lo puso en medio de ellos y tomándolo en los brazos les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino a aquel al que me envió. Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no nos seguía. Jesús le dijo: no se lo impidas, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua por razón de su nombre como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Pero cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le hubiera atado en el cuello una piedra de molino de la que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida
manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo, que teniendo los dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no se muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. En el versículo 30 vemos que Jesús continúa su camino hacia Jerusalén. Después de haber demostrado la suficiencia de él como rey, al liberar a un muchacho endemoniado que desde su niñez estaba siendo azotado por un espíritu inmundo, después de haber lidiado con la incredulidad y el poder demoníaco, Jesús ahora continúa su gira ministerial, va camino a Jerusalén y en el camino comienza a enseñarle a sus discípulos. Es lo que nos dice el versículo 30 al 32. Saliendo de allí, de Cesarea de Filipos, pasando por Galilea, él no quería que nadie lo supiera. ¿Por qué no quería que nadie supiera que Jesús iba pasando por allí? Jesús estaba acostumbrado a que las multitudes y las masas lo siguieran. Pero hay una razón por la que constantemente vemos que Jesús se esconde de las multitudes. Y es porque las multitudes no entienden realmente quién es Jesús, el Mesías. Pero esperaríamos que aunque las masas no lo entienden, los más cercanos a él sí lo hicieran. Y es aquí cuando en el versículo 31 Marco comienza a mostrarnos y a poner en evidencia la falta de entendimiento de los discípulos. Él dice, porque le enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Jesús les está enseñando a ellos y se identifica a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y si no has leído quizás toda la historia bíblica, en Daniel capítulo 7, el profeta Daniel en el Antiguo Testamento, viendo una visión, él describe a un ser glorioso, poderoso, que recibe poder, gloria y reino, y lo describe como alguien que es como un hijo de hombre. Daniel 7, 13 y 14 dice, seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes veía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Jesús, cuando se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, se está atribuyendo a sí mismo esta visión, diciendo, yo soy ese que Daniel vio. Y los discípulos entienden esto. Los discípulos comprenden que Jesús se está identificando como el Rey eterno que viene a salvar a su pueblo. Esta es una referencia que todo judío habría entendido sin ningún problema. Jesús es el Rey glorioso en forma humana que vino y recibió todo dominio, poder y gloria. ¿No te parece casual que Jesús, después de la resurrección, dijera precisamente en Mateo 28, 18, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra? Precisamente es el cumplimiento de esto que Daniel vio miles de años atrás. Los discípulos reconocían. En el capítulo 8, Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Rey, tú eres el Mesías. Lo desconcertante, amados, es lo siguiente que dice Jesús. Jesús dice que este Hijo de Hombre glorioso, eterno, poderoso, sublime, excelso, se nos acaban los adjetivos para describirlo, grande, majestuoso, este Hijo de Hombre, este ser celestial, este que es todopoderoso, va a ser sometido por simples hombres mortales, y aquel cuyo reino no tendrá fin va a ser asesinado. Eso es desconcertante. Porque Jesús está describiendo con una figura que ellos entendían, pero no veían la relación entre esa figura y lo que Jesús estaba anunciando. ¿Cómo que serás entregado a manos de los hombres si tú eres el Todopoderoso? Aunque fueras entregado a manos de los hombres,
tú podrías desatarte de eso. Tú podrías salirte. O sea, aunque miles de hombres vinieran contra ti, no podrían contigo, Jesús. ¿De qué estás hablando? En la mente de un judío esto sonaba más a una derrota que a una victoria. Sonaba más a un fracaso que a un reino glorioso. En la mente de los judíos ni siquiera el anuncio de la resurrección tenía sentido. Porque ellos no creían en una resurrección personal como la que Jesús estaba enseñando acerca de sí mismo. Entre los mismos fariseos y otras facciones de los judíos se disputaban si habría o no resurrección. Por lo tanto, que Jesús dijera que iba a resucitar era, bueno, eso será en el día del Señor, cuando el Señor venga a juzgar todas las cosas. Pero si tú mueres, Jesús, pues muerto te quedaste. Lo que podían pensar es, si tú eres el Hijo del Hombre, con dominio y poder, ¿qué tiene que ver esto con sufrimiento y muerte? Y créanme, nadie en su sano juicio empieza algo con el deseo de fracasar. Nadie en su sano juicio dice, yo voy a hacer eso y espero perder. Yo espero que me humillen. Yo espero que me metan 5 goles. Nadie dice eso. Por cierto, hoy se están celebrando unas elecciones en el peor equipo del mundo. Y todas estas semanas hemos visto campañas electorales de los candidatos. Ninguno de ellos ha dicho, yo espero ganar la presidencia de este club para que nunca más ganemos un título. ¿Tú te imaginas eso? Es como, nadie va a votar por ti. Todas las campañas electorales, políticas o deportivas, lo que sea, prometen victoria, prometen grandeza, prometen conquista, porque eso es el propósito con el cual ellos emprenden cualquier negocio, cualquier partido, todo es con el deseo de alcanzar alguna victoria. Pero ellos no entendieron que el problema no está en lo que Jesús está anunciando, sino en cómo ellos ven la vida. El problema de los discípulos es que ellos ven la vida con valores terrenales y no con los valores del reino de Dios. Lo que ellos no entendieron es que la forma en cómo este rey excelso iba a obtener su gloria era por medio de la humillación. Eso es contradictorio para el mundo. ¿Tú has conocido alguna vez un reino que ha conquistado a otro por medio de la humillación propia? ¿Has conocido a alguien que ha dicho, mira, voy a conquistarte así que me voy a humillar delante de ti? No, ¿cómo se conquistan los reinos? Por fuerza, peleando, dominando, mostrando que eres más grande, mostrando que eres más poderoso, mostrando que eres invencible, mostrando tu inteligencia, tu sabiduría, mostrando que tú eres mejor. La forma en cómo este Rey eterno entra a su gloria es al revés. Es haciéndose pequeño. Y eso, amados, es contrario al modo de pensar de este mundo. Por eso Marcos en el capítulo 9:32 nos dice, ellos no lo entendían. No entendían lo que él estaba diciendo. Porque no tenían una categoría en su mente para poder identificar qué hago yo con esta información, dónde la meto. Si esto no tiene sentido lógico para mí. Y dice que tenían miedo de preguntar. Yo no sé si has escuchado alguna vez la frase que dice, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. ¿Lo has escuchado alguna vez? Sí, ¿no? La decían mucho en el colegio o en la universidad, cuando los profes explican algo y dicen, hay dudas, hay preguntas. Y todos los estudiantes, silencio. Uno pensaría que el silencio es sinónimo de que lo entendieron. ¿Sabes de qué es sinónimo el silencio? De vergüenza. Es decir, yo no voy a ser el que pregunte. Yo no voy a ser el único que diga, profe, no entendí, cuando a lo mejor todos los demás lo tienen claro. Y yo creo que esto es lo que pasaba por la mente de los discípulos. Imagínate Pedro, que la última vez que habló, Jesús lo llamó diablo. Diría, no, yo no voy a preguntar. Pregunta tú, Juan. Tomás, te toca aquí, porque yo no voy a preguntar. La última vez que le dije a Jesús que no fuera a la cruz, me dijo que yo era Satanás, que me apartara de él. Ni loco voy a preguntar. Prefiero quedarme con la duda que volver a experimentar la reprensión de mi Señor. Prefiero quedarme en ignorancia. Y esto fue lo que pasó.
¿Qué es lo que era tan difícil para ellos entender? Precisamente esto, el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, amados hermanos y queridos amigos que nos visitan, o aquellos que vienen a la iglesia regularmente, el mensaje del Evangelio no es, Dios te quiere dar muchas bendiciones para que tú seas feliz. No es lo que yo te ofrecí al principio. Eso no es el Evangelio. ¿Sabes cuál es el mensaje del Evangelio? Lo que Jesús anuncia en estos primeros versículos. Que Él, tan grande y perfecto como es, se humilló hasta ser tratado como el peor de los pecadores, para que tú y yo podamos ser tratados inmerecidamente como si no hubiéramos pecado. Ese es el mensaje del Evangelio. Jesús es el Hijo del Hombre, es el Rey eterno. Él merece, mira todo lo que merece Jesús: gloria, honra, poder, obediencia, adoración, admiración. Las naciones tienen que servirle. Él merece todo eso por quien Él es. Nosotros, a la luz de la palabra, merecemos el desprecio y la condenación eterna por nuestro pecado. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? Que el que merecía gloria y honra, voluntariamente recibió desprecio y juicio para que quien merecía el infierno sea tratado con misericordia y perdón. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a ellos. Yo debo morir en la cruz. Yo debo venir aquí a entregar mi vida de forma voluntaria, pagar por tu pecado, para que entonces tú, que no mereces nada en este mundo, puedas recibir todo de mi parte. ¿Ves lo paradójico? ¿Ves lo opuesto que es esto a la forma en cómo nosotros pensamos? Por mi trabajo, tengo que hablar con muchas personas que enfrentan situaciones en la vida difíciles. Y un constante denominador que me he encontrado últimamente es muchas personas que dicen: he sido tratado injustamente. He sido tratado de una forma que no me merezco. Y es verdad. Yo no quiero minimizar los maltratos ni nada de eso. Pero si nosotros pensamos realmente en términos de los valores del reino de Dios, el único que ha sido tratado injustamente en verdad es Jesús. Ningún ser humano en esta tierra ha sido tratado verdaderamente de forma injusta. Y te voy a explicar por qué. Porque si recibiéramos justicia, lo que merecemos es el infierno. Por lo tanto, todo lo que sea menor al infierno es gracia. Si tú mereces una condena eterna, de tormento eterno, y lo que te hacen es que no te invitan a una fiesta, créeme que en comparación, prefiero que no me inviten más nunca a ninguna fiesta. Si lo que hacen es hablar mal de ti, cuando lo que mereces es el infierno, créeme que hablen tan mal de ti. Es más, si te conocieran y dijeran la verdad acerca de ti, entonces hablarían peor. Porque conocerían tus pensamientos, tus intenciones y todo eso. No hemos recibido lo que merecemos realmente. No hemos recibido justicia, porque justicia sería condenación eterna. Y Jesús, que merece gloria y exaltación, lo recibió en mi lugar. Por eso Él dice: la gente no entiende que yo he venido a hacer esto. Por eso no quería que la gente lo viera en la calle, porque la gente decía: el rey, el rey, el rey, iba a malinterpretar lo que significa en el reino de Dios ser el rey. En el reino de Dios, o en los reinos del mundo, la gente sirve a los reyes. En el reino de Dios, el rey sirvió a sus seguidores. Eso es el mundo al revés. Amado amigo, este es el mensaje del Evangelio. Lo que tú mereces es mucho peor que cualquier cosa que estás enfrentando en tu vida. Pero Jesús te ofrece paz, seguridad, perdón, libertad de culpa, de vergüenza y de la atadura del pecado, porque Él sufrió esa consecuencia en tu lugar. Y si tú quieres realmente experimentar lo que es el Evangelio y esa paz que sí, que sobrepasa todo el Evangelio, no va a venir por librarte de dificultades, va a venir por librarte del pecado y la condenación que mereces. Este es el anuncio que Jesús hace en el versículo 31.
Esto es lo que los discípulos no entendían. Mi rey entrará en su gloria y tomará posesión de su reino por medio de su muerte y humillación. Por medio de negarse a sí mismo, por medio de bajarse de su trono, ensuciarse y ser humillado por todos los pecadores, tratado como el peor, y así entonces, por medio de ese sufrimiento, entrará en su gloria. En el reino de Dios, así funcionan las cosas. Los apóstoles no habían entendido, no querían preguntar, no querían escuchar nuevamente que el Señor les dijera como en el capítulo 8, ¿acaso no entienden todavía? Él sabía que eran espesos los muchachos. Pero Marcos no quiere profundizar mucho más en eso. Marcos es breve y nos dice en el 32, ellos no entendían y tenían miedo de preguntar. La razón por la que Marcos no quiere profundizar más en una descripción verbal es porque él nos va a mostrar con la misma actitud de los discípulos que ellos no entendían. Mira lo que dice los siguientes versículos. Del 33 al 50. Perdón, vamos a leer el 33 al 37. Llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús les pregunta, ¿qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo, si alguien desea ser el primero, será el último. Si alguien desea ser el primero, será el último y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en brazos le dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel al que me envió. Imagínate la escena. Jesús viene de Cesarea de Filipos con sus discípulos pasando por Galilea, va a Jerusalén. Es un camino como de 45 kilómetros andando, o sea, son varios días. Y en el camino Jesús va enseñándoles a ellos de forma continua acerca de que Él es el Hijo del Hombre que va a sufrir. Ellos están escuchando constantemente, no tienen ni idea. Yo me los imagino a ellos, sí, Señor, intentando aparentar que entienden, no delatar su ignorancia. Jesús conoce sus corazones y ellos siguen, sí, Señor, sí, no entienden nada. Pero luego en el camino comienzan a hablar, no de lo que Jesús acaba de decir, no de lo que Jesús acaba de anunciar acerca de sí mismo, sino que empiezan a hablar entre ellos a ver quién es el mayor. Ahora, yo me imagino esa conversación. Están los 12 caminando. Pedro, Jacobo y Juan dicen, nosotros tuvimos la transfiguración. El Señor en el capítulo 9 nos llamó a nosotros 3 a subir al monte con Él. Los demás se quedaron abajo. O sea, mérito, algo vio el Señor en nosotros. Jesús es un líder que puede reconocer a otros líderes. Porque seguramente nos llamó porque somos especiales. Además, esto no pudieron sacar un demonio. Nosotros no estábamos ahí. Mérito tenemos para ser seguramente los mayores en el reino de Dios. Y luego entre ellos 3 empiezan a decir, ya Pedro, pero a vos te llamó diablo. Vos estáis descartados. Quedamos Jacobo y yo, dice Juan. A ver quién de los dos va a ser el mayor. Lo que nos está mostrando Marcos, por medio de estas disputas internas, es que los apóstoles no habían comprendido la cruz de Jesús y por lo tanto ellos no estaban dispuestos a cargar su propia cruz. Si yo no entiendo la cruz del Rey, no voy a estar dispuesto a cargar mi propia cruz. Si yo no entiendo que el Rey glorioso estuvo dispuesto a morir y humillarse, yo no voy a estar dispuesto a morir y humillarme. Y Marcos nos muestra esto de 2 formas. En primer lugar es esta, disputas internas. Imagínate esto, los 12 apóstoles peleándose quién iba a ser el más importante entre ellos. Peleándose a ver, bueno, Jesús es el Rey, pero seguro necesitará un segundo al mando. ¿Quién va a ser ese segundo al mando? ¿Quién va a ser el que tome el liderazgo cuando el Señor se vaya o esté ocupado? ¿Quién va a ser ese protagonista que va a estar ahí, ese líder que va a estar ahí dando la cara por Jesús? La actitud de ellos no era una actitud humilde, sino la de buscar preeminencia. Y este es el problema. En el reino de Dios
los valores son contrarios a este mundo. Mira la progresión. Si el Rey glorioso va a entrar en su gloria por medio de la humillación, ¿cuál crees tú que debe ser la actitud de aquellos que son seguidores del Rey? Piensa en eso por un momento. ¿Cuál es la actitud de aquellos que siguen a un Rey que muere y sufre por el bien de otros que no lo merecen? Si ese es el Rey que yo digo seguir, la pregunta es, ¿cuál debe ser mi actitud en la vida hacia otros y hacia mí mismo? No debe ser la de alguien que busca preeminencia, sino la de alguien que antepone la necesidad de otros por encima de mí mismo. Por pequeños que sean, por insignificantes que puedan parecer. Porque el Señor usa el ejemplo aquí de un niño de forma intencional. ¿Por qué crees que usa un niño? Porque nadie le prestaría atención a un niño. A menos que sean tus hijos. Y bueno, forzado. Pero un niño, mira, un niño no puede darte nada. ¿Qué te puede dar un niño? ¿Qué puedes sacar tú de un niño? ¿Qué provecho tienes tú de un niño? Cero absoluto. ¿Qué influencia puede tener un niño para el reino de Dios? ¿Qué preeminencia? ¿Cómo puede liderar un niño? No pueden hacer nada. Literalmente. Ahora mismo esta ciudad está conmocionada por la presencia de un hombre que consideran muy importante. Y Madrid y toda España se ha preparado de forma logística y con protocolos de seguridad y regalos y homenajes a un hombre que consideran muy importante. Algunos querían que lo invitara a predicar y dije, no. Yo me pregunto si ese mismo despliegue sería hecho para recibir a un niño. Imagínate esto. ¿Tú te imaginas que todo un país, una ciudad se conmocionaría por un niño, cualquier niño, ni siquiera un niño especial, cualquier niño? Y dijeran, sí, vamos a, wow, importantísimo. Nadie haría eso. ¿Por qué? Porque el niño no tiene influencia. El niño no tiene liderazgo, el niño no hace nada. En este mundo, la gente es valiosa dependiendo de su capacidad, dependiendo de su impacto, de su influencia. Ahora está muy de moda los influencers. El que tiene más seguidores, el que es más viral, el que tiene más contenido, ese es el más importante. ¿Tú cómo vas a hablar si tú vas empezando en YouTube? Yo tengo 10 millones de seguidores, no sé cuántos tendrán, pero en esos son los términos en los que la gente se ve a sí misma. Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿tú quieres ser el más importante? Tienes que ser el último. Si yo que soy el Rey entro a mi gloria por medio de mi humillación, tú que quieres seguirme, ¿qué crees que tienes que hacer? ¿Quieres ser el primero? ¿Quieres buscar preeminencia como busca el mundo? En mi reino las cosas funcionan al revés. El que quiera ser el primero debe ser el último. Y no solamente verte a ti mismo de forma correcta, es ver a los demás de forma correcta. ¿Quién de nosotros realmente le daría importancia a un niño? Sí, los protegeríamos, pero ¿pensaríamos que son realmente gente de impacto que merecen atenciones especiales como lo sería un presidente? Déjame hacerte la pregunta. ¿Cómo ves a las demás personas? ¿Los ves en términos del mundo de este es importante, este no? Este bueno, este es un pringao, este hace esto, este es aquel? ¿Cómo los ves? ¿Los ves a la luz del Evangelio? ¿Y cómo el Evangelio debe informar nuestra perspectiva de nosotros mismos y de los demás? Te voy a hacer una pregunta. ¿Ves a los pastores como más importantes que otro miembro en la iglesia? Esto es un error que en muchas iglesias se hace. Ponemos a los pastores como en una posición alta que la Biblia no nos da. La Biblia no pone a los pastores en una posición por encima del resto de la iglesia. Por el contrario, el que quiera ser el primero tiene que ser el último. Por el contrario, la exigencia y la evaluación tiene que ser más meticulosa. A veces pensamos que no, el pastor es importante o los pastores son importantes y los otros miembros, bueno,
Depende de qué función tengan en la iglesia, qué ministerio. No, este es el de alabanza, hay que cuidarlo. Pero este es el que limpia. No, da igual, cualquiera puede limpiar. No todo el mundo puede tocar el piano. ¿Y quién dice que es así en el reino de Dios? El problema con ellos es que sus ambiciones personales marcaban la forma en cómo ellos veían a todos. Sus ambiciones personales determinaban cómo ellos se relacionaban con los demás. ¿Cómo ves a la gente en tu trabajo? ¿Buscas tu preeminencia? ¿Buscas quedar mejor que los demás? ¿Es eso lo que te da a ti identidad y significado en tu vida? ¿Buscas demostrar que los demás no saben tanto como tú? ¿Que no pueden tanto como tú? ¿Tratas mejor a aquellos que sabes que te pueden favorecer? Dices, no, este hermano en la iglesia sé que me puede ayudar. O este compañero de trabajo sé que me puede ayudar. Voy a hacerme amigo de él. El interés personal, amados hermanos, en muchos cristianos lamentablemente determina la forma en cómo nos relacionamos unos con otros. Pero en el reino de Dios las cosas funcionan diferente. Esta no es la única evidencia que Marcos nos da. No solamente ellos tenían conflictos entre ellos. No solamente estaban divididos entre ellos peleándose quién iba a ser el más importante, quién iba a ser el apóstol número 1, sino que además de eso, su vida estaba marcada por un celo y una envidia ministerial. Mira los versículos del 38 al 41. Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús les dijo, no se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Esta es la primera vez en toda esta escena que un apóstol abre la boca. Y más le hubiese valido quedarse callado. Jesús está explicando que Él es el Rey glorioso que entrará a su gloria por medio de la humillación. Jesús está enseñándole que los valores en el reino de Dios son al revés y contrarios a este mundo. Y lo que Juan entiende de todo esto, representando a los discípulos, es, claro, pero el que no está con nosotros no puede, porque nosotros somos los apóstoles. Nosotros somos los que hemos sido llamados por ti, Rey, para hacer estas cosas. ¿Y sabes qué es lo irónico de este texto? ¿Qué es lo que estaba haciendo este hombre en el nombre de Jesús? Echando fuera demonios. Vamos a Marcos capítulo 9, versículo 17. Mira lo que dice. Jesús baja del monte de la transfiguración, se encuentra a 9 de sus discípulos discutiendo con los fariseos y dice, ¿de qué discuten? Versículo 16, 17. Uno de la multitud respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él lo derriba y lo echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Escucha esto. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Los apóstoles de Jesús no pudieron echar un demonio. Y en el 38, Juan dice, vimos a uno expulsando demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no es de nosotros. No nos sigue. No es de los 12. ¿Quién ordenó a ese hombre? Yo estoy seguro que ese intento de reprensión venía mezclado con envidia y celos. ¿Cómo es que nosotros a quien Jesús nos llamó a hacer esto no pudimos? Y este don nadie, que nadie sabe quién es uno. Fíjate que ni siquiera dicen el nombre. Vimos a uno. Ni lo conocían. Que de hecho estaba echando demonios en el nombre de Jesús y se lo prohibimos. Porque si no está con nosotros, con nuestro grupo exclusivo y selecto, no tiene derecho a expulsar a Satanás. Mira el enfoque de ellos. El enfoque de ellos está en ellos mismos. No nos seguía. Esta es la ironía. ¿No es maravilloso que la Biblia lo muestre de esta forma tan clara?
Aquellos que tienen celos y un ego tan grande que no pueden alegrarse por el éxito de otro para la gloria de Dios. Piensa en esto. Este hombre estaba echando fuera a Satanás. Este hombre había liberado a alguien que estaba siendo poseído por un demonio, y ahora esta persona ha sido liberada. Ahora disfruta de paz y tranquilidad en su vida porque ya no está poseído, y lo único que ellos pueden pensar es: Él no está con nosotros. No pueden alegrarse por el bien hecho. ¿Por qué? Porque el ego y la ambición personal de los apóstoles les impedía hacerlo. Por eso Jesús les dice: mira, así no funciona en mi reino. No va de preeminencia y posición, va de afiliación. No es una postura que tú tienes y un llamado que tienes, es una afiliación. Y Jesús le dice: nadie puede echar afuera a Satanás en mi nombre y luego ser un anticristo. Nadie puede hablar mal de mí si en mi nombre está haciendo mi obra. O sea, está echando fuera a Satanás. Jesús corrigió a los fariseos en el capítulo 6 cuando lo llamaron Belcebú, diciéndole: una casa no puede estar dividida contra sí misma. Por lo tanto, si este hombre está echando fuera a Satanás, ¿a quién pertenece? Si no es a Jesús. Si está de hecho expulsando un demonio, ¿a quién está representando de verdad? Si no es a Jesús. Pero ellos no lo podían ver. Y Jesús luego usa un ejemplo que pareciera que no tuviera nada que ver. Mira lo que dice. No solo impidas, versículo 39, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y que luego hable mal de mí. Versículo 41, cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua por razón de su nombre como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Jesús pasa de echar demonios a servir agua. Porque en la mente de los discípulos, el ministerio es tan importante que hay ministerios más importantes que otros. Echar un demonio es la manifestación más gloriosa de que yo represento a Jesús. Servir agua, bueno. Y Jesús les dice a estos hombres: el problema no es de lo que tú seas capaz, sino cuál es la actitud de tu corazón. Si una persona sirve a un cristiano en algo tan insignificante como darle un vaso con agua, esa persona no va a perder su recompensa. Porque de nuevo, el reino de Dios funciona con valores contrarios al mundo. ¿Quiénes son los jugadores más importantes y que cuestan más dinero? Los que meten los goles. Son los que salen prominentes. O en el baloncesto, los que tienen más canastas. Aquellos que logran algo mucho más prominente. En el reino de Dios no es así. En el reino de Dios, el que predica no es más importante que el que abre la puerta. En el reino de Dios, los dos recibiremos nuestra recompensa del Señor. En el reino de Dios, Dios no valora más un servicio que otro. Porque Dios no necesita ninguno de nosotros. Y Él se place en darnos dones y talentos para que lo usemos para su gloria. Pero es Él, en última instancia, el que hace todas las cosas. Por eso es que decía Pablo en 1 Corintios: ¿quién es Pablo y quién es Cefas? Uno plantó, otro regó. ¿Quién da el crecimiento? Es Dios. Da igual lo que te ha tocado hacer en el cuerpo de Cristo. Servir agua, predicar, echar demonios o qué sé yo. Sea lo que sea que estés haciendo, eso no te hace más o menos importante en el cuerpo de Cristo. El Señor dice: si alguien le sirve a ustedes, esa persona recibirá su recompensa. Porque de nuevo, no es un tema de prominencia, no es un tema de reconocimiento, no es un tema de quién es mejor. Es un tema de cómo nosotros seguimos a nuestro Rey sufriente que entró en su gloria por medio de la humillación. El Señor contrasta esta actitud de servicio con una gran advertencia. El versículo 42, Él contrasta el servir a estos pequeños
cristianos con un vaso de agua, con hacer tropezar a estos pequeños cristianos. Mira lo que dice. Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera atado en el cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y lo hubieran echado al mar. Yo le estoy enseñando a mi hijo a jugar ajedrez, a Bruno, y lo primero que le enseño es, el rey es la pieza más importante. En el ajedrez, si tú matas al rey, aunque tengas todas las piezas, el juego se acabó. Y si matas todas las piezas, pero conservas al rey, sigues jugando. Así funciona en el mundo. El líder y la cabeza es el más importante. Es al que hay que proteger. Es al que hay que cuidar. De nuevo, en el reino de Dios las cosas funcionan al revés. En el reino de Dios, para Dios los pastores no somos lo más importante. Somos igual de importantes que cualquier otro creyente, así sea un nuevo creyente que se acaba de convertir hace 5 minutos. Que quizás ni siquiera entiende completamente el evangelio, pero ahora lo cree. Esa persona es exactamente igual de importante que el mayor teólogo que haya existido en la historia de la humanidad. Por eso Jesús dice, el que sirva a uno de estos pequeñitos recibirá su recompensa. Pero cuidado que alguien me haga tropezar a uno de estos pequeñitos creyentes que tienen su confianza en mí. Usando el ajedrez, para Dios no hay peones y alfiles y caballos. Para Dios hay creyentes. En el ajedrez de Dios, cualquiera que mate un peoncito, por insignificante que sea, su castigo será verdaderamente terrible. Mira la imagen que Jesús usa. Atarte una piedra de molino al cuello y que te lancen al agua. Rápidamente el peso de la piedra, ¿qué va a hacer? Se hunde. Y ahí empieza una agonía que es mejor morirse pronto. Mejor es morirse rápido que en esa agonía que te falta el aire. Este es el tipo de castigo que Dios da a aquellos que hacen tropezar al creyente más nuevecito y entre comillas insignificante de su reino. Porque de nuevo, en el reino de Dios las cosas funcionan al revés. No hay ranking, no hay quien va a ser el mayor o el peor, no hay quien va a ser el apóstol número 1 y el apóstol número 2. Eso no existe. Hasta ahora Marcos nos ha mostrado, en primer lugar, que nuestro Rey glorioso entra a su gloria por medio de la humillación. Pero luego nos ha mostrado una actitud de los discípulos que por causa de su falta de entendimiento de la cruz de Jesús, ellos no tenían una disposición de morir a ellos mismos. Versículo 33 al 37, ellos no querían morir a ser el más importante. No estaban dispuestos a ser el último, no estaban dispuestos a ser el servidor de todos. Del 38 al 41 nos muestra que no estaban dispuestos a morir a su deseo de controlar quién sí y quién no. A controlar quién sirve y quién no sirve. Qué servicio es mejor que otro. Y los últimos versículos nos van a mostrar que ellos no estaban dispuestos a morir a aquello que les hace pecar. Mira lo que dice versículos del 43 al 50. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las 2 manos ir al infierno, al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los 2 pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo los 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿con qué será sazonada? Tengan sal entre ustedes y tengan paz los unos con los otros. Jesús empieza a hablar, ahora no de muerte, o al menos no física, sino espiritual. Él compara a aquel que hace tropezar a un pequeñito con quien le sería mejor ser echado al fondo del mar, pero luego comienza a hablar en un punto más personal y decir,
si el que peca eres tú por culpa de cosas que te hacen tropezar a ti, entonces lo que estás evidenciando es que no estás dispuesto a morir a tu pecado. Y de nuevo, un seguidor de Jesús, el rey que murió, debe estar dispuesto a cargar su cruz. Y eso implica muerte a su orgullo, a su ambición, a su preeminencia, pero también a sus deleites y placeres. Aquellas cosas que son parte nuestra, pero que nos llevan a pecar, nos llevan a deshonrar a nuestro Rey. Estas tres exclamaciones de Jesús son prácticamente paralelas y las podríamos resumir de la siguiente forma. Si tu mano, pie u ojo te hacen tropezar, caer, pecar, como quieras llamarlo, lo mejor es que te lo quites. Córtalo, muere a eso, porque el beneficio de dejar tu pecado es mayor al deleite temporal que tienes ahora. Y mira el paralelismo. Si haces tropezar a alguien, mejor es que fueses echado al fondo del mar. Pero si tú tropiezas y caes y pecas, tú serás echado al infierno. Sé que hay por ahí muchos grupos que no les gusta hablar del infierno. Pero Jesús, una de las cosas que más hace en este texto es prometer juicio. Promete juicio, advierte juicio contra aquellos que hacen tropezar a los pequeñitos y contra aquellos que viven para alimentar su pecado. Jesús no está hablando de forma literal, porque si no estaríamos aquí todos mancos, cojos y ciegos o tuertos. Lo que Jesús está hablando es una metáfora, es una hipérbole, es una exageración. Los discípulos quieren mantener y perseverar su prestigio y Jesús les dice, córtalo. Los discípulos quieren conservar su posición y Jesús les dice, piérdela. Los discípulos quieren alimentar su orgullo y Jesús les dice, arráncalo de tu vida. Lo que le está diciendo es, quita todo aquello que te haga tropezar a ti o a uno de estos pequeños. Yo te quiero preguntar algo. ¿Son tus libertades, tus derechos, tus deseos más importantes para ti que cualquier otra cosa? ¿Acaso lo que tú quieres lograr en la vida es lo más importante en tu vida? ¿Acaso el placer o el disfrute de las cosas que te gustan es a lo que deberías estar entregando todo tu tiempo y esfuerzo? ¿A dónde se dirige tu vida? ¿Al fondo del mar o al infierno? Esto no es un mensaje prometedor. Esto no es el evangelio que te comencé ofreciendo diciendo, quiero que seas feliz. No, esta es la verdad. Esta es la realidad. Esta es la verdad que todo ser humano va a tener que enfrentar el fin de sus días. Y nosotros debemos entender que a menos que nosotros muramos a nosotros mismos, no vamos a poder heredar la vida eterna. Mira, especialmente para los jóvenes, aquellos que están en la adolescencia o en sus 20, cuando tú ves el mundo y ves a todos los jóvenes afuera, ¿qué están intentando hacer los jóvenes? ¿Qué persiguen? Cualquier impulso que tengan, cualquier deseo que tengan, lo quieren satisfacer. Cualquier cosa que se les presente, si es algo que les trae disfrute, si les emociona, si les da reconocimiento, eso es lo que ellos persiguen. Joven, la pregunta es, ¿cómo estás tú siguiendo al Rey? A los casados, hombres y mujeres, ¿cómo manejas tu matrimonio y los conflictos? ¿Poniendo tu preferencia por encima de los demás? ¿O muriendo a ti mismo y considerando al otro como más importante que tú? Aquellos que trabajan. Los conflictos que tienes en el trabajo es porque tú no estás dispuesto a humillarte y quieres que todo el mundo te vea a ti como y te respete porque eres un hijo del Rey. Mira cómo comienza este texto y cómo termina. Mira el versículo 33. Llegaron a Capernaum y Jesús les preguntó por qué discutían en el camino. Versículo 34. Ellos guardaban silencio
porque en el camino venían discutiendo quién sería de ellos el mayor. ¿Sabes qué había? División, conflicto, pelea, envidia. Mira cómo termina Jesús toda esta sección en la que está enseñando. Versículo 50. La última parte. Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. ¿Ves el camino del texto? Jesús anuncia su muerte. Eso a ellos no les gusta por su deseo y ambición de ser el mejor, que genera conflicto. Jesús les dice, sean salados con el evangelio, para que entonces puedan tener paz entre ustedes, que se la pasan peleando, discutiendo y matándose unos a otros. ¿Por qué? Porque no entienden la cruz del Rey y no están dispuestos a cargar sus cruces. Tú no estás dispuesto a morir a ti mismo, por eso tienes conflictos. La vida de un discípulo del Rey tiene forma de cruz. Guárdate esto. La vida de un discípulo del Rey tiene forma de cruz. Y eso implica morir a nuestros deseos, pasiones, pecados, posiciones, prestigios. Y escúchame bien, incluso a tus derechos, a tu libertad. Todo esto debe morir si realmente quieres seguir al Rey. La pregunta es, ¿qué forma tiene tu vida? La pregunta es si realmente quieres seguir a este Rey. ¿O quieres solamente el Mesías glorioso, sin humillación? Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra, Señor, y yo quiero reconocer delante de ti que nada soy. Yo quiero reconocer, Señor, que soy peor que tus apóstoles, infinitamente, Señor. Todas las cosas que he hablado en esta mañana son cosas que yo mismo debo vivir en mi vida. Y tú sabes cuánto me cuesta. Tú sabes, en muchas áreas de mi vida, la poca disposición que tengo a morir al yo. Y Padre, es la verdad de tu palabra la que nos confronta, la que nos muestra quiénes somos a la verdad del Evangelio y de quién es nuestro Rey. Y por eso, Padre, solamente te pedimos, te rogamos, mis hermanos y yo, te rogamos, Señor, que por favor, por tu gracia, nos concedas no solo el comprender la cruz de Jesús, sino corazones dispuestos a morir a nosotros mismos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.